¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Urantia Hombre Embajador. Es un placer nuevamente compartir estas enseñanzas con ustedes. Sé que ha sido mucho tiempo desde la última vez, pero nuevamente estoy aquí compartiendo estas grandes verdades por estos reveladores tan grandes realmente. Y bueno, y hoy, como dice el título, vamos a hablar de un personaje muy interesante. Se llama Lanaforge, el soberano del sistema. Es un gran soberano. Sé que pocas personas comprenden de él qué posición ocupa en el universo y de qué manera es importante para nosotros. Sé que muchas personas no conocen mucho del libro de Urantia, pero si es de su interés, sé que van a comprender un poco mejor. Recordemos de que como humanidad tenemos una influencia poderosa espiritual, como lo es el Espíritu de la Verdad, que nos conduce a toda verdad y nos ayuda a abrir el entendimiento. Tenemos el Espíritu ajustador del pensamiento de Dios Padre, que habita en la mente de todos nosotros, y Él también atestigua esas verdades en nuestro interior. Y bien, como les digo, vamos a hablar de este personaje, esta personalidad que es a la vez nuestro Padre en el sistema. ¿Y quién es? Empezando, Él es la personalidad que reemplazó a Lucifer. Como todos ya saben y han escuchado de Lucifer, Lucifer era el soberano del sistema nuestro, era el gobernante de 1000 mundos habitados, aunque nuestro sistema no tiene 1000 mundos aún, se está formando aún todavía, según lo que nos enseña el libro de Urantia. Pero cuando él se reveló, cuando las personalidades en su momento tomaron sus decisiones finales, se posesionó uno nuevo por orden de Cristo Miguel y por orden de los altísimos de la constelación. Recordemos que el universo está dirigido por una jerarquía celestial, no solamente autoimpuesta por Dios como soberano de todo, no. Él delega ciertas misiones y tareas a sus hijos respectivamente en la cadena descendente desde el paraíso hasta los mundos habitados. Y en este sistema de Satania que se conoce, que tenga ese nombre no quiere decir de que sea pecaminoso o diabólico, ¿no? Es un nombre nomás. Y según mis conjeturas, este personaje Satanás, que era el supervisor planetario de este sistema, pues se ganó ese nombre del sistema, porque era el supervisor planetario y era la mano derecha de Lucifer. Hoy en día estas personalidades están detenidas en ciertos mundos de prisión del sistema, que más adelante seguramente hablaremos. Ahorita me interesa mucho este personaje llamado Lanaforge. Lanaforge es un hijo Lanonandek, como nos dice la revelación, de la orden primaria y sucesor del apóstata de Lucifer. Pero ¿quién es él realmente? ¿De dónde apareció? ¿Por qué se ganó ese título? ¿Por qué lo pusieron allí? Y en mi estudio personal a estas lecturas personales que hago, me di cuenta de muchas cosas muy interesantes que quisiera compartir con ustedes. El soberano del sistema, el jefe actual de Satania, dice aquí los reveladores, es un gobernante brillante y bondadoso, un soberano a prueba de rebeliones. Cuando servía como asistente de soberano de otro sistema, o sea, de otra parte del universo, Lanaforge fue fiel a Miguel, o sea, a Cristo Miguel, durante un levantamiento anterior en el universo de Nevadón. Recordemos de que este universo ha tenido 3 rebeliones, y la de Lucifer, que ha sido la tercera y última, ha sido la más
dañina que ha existido en todo el universo. Sigue diciendo aquí los reveladores. Este poderoso y brillante señor de Satán, hermosas palabras en verdad, es un administrador probado y experimentado. En la época de la segunda rebelión de Nevadón, cuando el soberano de aquel sistema tropezó y cayó en tinieblas, Lanaforge, entonces primer asistente de este jefe equivocado, tomó las riendas de ese gobierno y condujo de tal manera los asuntos del sistema que se perdieron relativamente pocas personalidades tanto en los mundos sedes como en los planetas habitados de aquel sistema poco afortunado. Lanaforge tiene la distinción de ser el único hijo Lanonandak primario de todo Nevadón que actúa así de manera leal al servicio de Miguel y en presencia misma del fallo de su hermano que poseía una autoridad superior y un rango sin precedentes. Lanaforge no será probablemente retirado de Jerusalén hasta que todos los resultados de la locura anterior hayan sido superados y los productos de la rebelión hayan sido eliminados en este sistema de Satania. Si nos damos cuenta, él tuvo una experiencia similar a lo que hizo Lucifer. Lucifer convenció a Satanás a unirse a su plan malvado en contra del Creador y rebelarse contra el Padre Universal, diciendo que no existía. Aceptaba a Cristo Miguel como su Padre, pero no lo aceptaba como su Dios. No lo adoraba, no lo aceptaba. Y así es la humanidad en cierta manera. Nosotros como humanidad tenemos como esas tendencias inconscientes de esa rebelión. Nos muestra una revelación, por ejemplo el libro de Urantia, y la gente dice, ¿será verdad? ¿Será cierto? Es mentira, ciencia ficción. Esos son tan solo vestigios de la rebelión de Lucifer. Obviamente la gente es inconsciente, no lo sabe, no lo acepta obviamente. Es inconsciente y ahí es donde actúa la misericordia del Padre. Pero esta personalidad tan poderosa y tan sabia sabía lo que hacía y sabía por qué sublevó al sistema a esa desgracia. Y mirándolo paralelamente con Lanaforge en su momento, él también vivió esa situación, pero él no se dejó engañar, no cayó en las trampas de su gobernante de ese momento. Y entonces pues aquí la revelación me habla de que hubo otra rebelión. Han habido 2 rebeliones antes de Lucifer. Y dice allí la revelación que cuando Cristo Miguel se donó, se auto-otorgó. Auto-otorgamiento es eso, una donación, donde él como creador se da a sí mismo a las criaturas para comprenderlas y entenderlas. No simplemente por derecho divino, sino porque él desciende, por así decir, ante sus hijos y vive la experiencia como la viven sus criaturas y sus personalidades divinas. Entonces, en esa rebelión, él como creador se donó como un hijo material, es decir, como un Adán planetario. Se donó a ese sistema. Y en ese sistema estaba Lanaforge. Y él fue leal a esa personalidad, a Cristo Miguel. Obviamente esta personalidad se falló, se llama Lutentia. Aquellos que han leído la revelación y han leído los auto-otorgamientos de Cristo Miguel saben de que así es. Y me lleva a pensar algo acerca de los nombres de los soberanos del sistema. Démonos cuenta que todos los nombres empiezan con L. Lucifer, Lanaforge y Lutentia. Empiezan con L. Es una especulación mía, no estoy diciendo que así sea. Obviamente lo deduzco porque pues es evidente. No estoy diciendo que así sea en todo lado, pero supongo que así es. No lo sé. Tendremos que llegar allá para darnos cuenta si en verdad es así. Entonces, Lanaforge fue leal y a raíz de esa lealtad inquebrantable sobre el Creador, se trajo a este sistema para ayudarlo a evolucionar.
Dice allí los reveladores de que Él visita frecuentemente los mundos y muchas veces viene a este mundo. Es interesante. Es interesante porque Él también es nuestro Padre en sentido espiritual. Recordemos de que en el universo se despliega, digámoslo así, una cadena de padres espirituales ante el hombre, ante el ser humano. Entonces, conocemos nuestro Padre biológico por naturaleza. ¿Sí? Él es nuestro primer Padre. Luego tenemos nuestro Padre planetario, que sería el Adán. Adán y Eva eran nuestros padres planetarios porque eran los bioelevadores biológicos de las razas, pero bueno, ellos fallaron. Aquellos que han leído saben que así es. Luego viene un Padre superior, que es el Padre del sistema, que es en este momento el Anafor. Él es nuestro Padre también espiritual. Luego vienen los padres de la constelación, que son los altísimos de Edentia. Luego viene nuestro Padre Creador, Cristo Miguel. Él es nuestro Padre Creador de este universo. Luego viene otros padres superiores, que son los ancianos de los días, que representan la Trinidad del Paraíso y son los que hacen justicia en el universo. Luego viene el Padre Universal, el Padre de Padres, Dios Padre, aquel que es el dador de vida, aquel que es el eje central de toda la creación y que sin él habría un colapso universal. Obviamente es difícil concebirlo porque no sabemos eso, pero es como por ejemplo cuando un padre en una familia es el equilibrio de ese hogar, pero si se va ese padre o no cumple con sus responsabilidades como varón que es, genera esa intriga, esa preocupación y muchas veces vemos eso. Cuando un padre abandona un hogar, ¿qué sucede con los hijos? ¿Qué sucede con esa madre? ¿Qué pasa? Hay una ruptura, hay un daños emocionales y eso es como un ejemplo pequeño en mi experiencia, digámoslo así, como personas, para comprender ese colapso, ese pandemonio universal, si el Padre Universal no fuese ese eje central de la creación. Es un ejemplo nomás. Seguramente ustedes tienen una comprensión más profunda. Y si es así, pues excelente, bacano que sea así, chévere. Así se despliega esa cadena de padres espirituales sobre nosotros. Y como decía un gran maestro, el hombre y la mujer son los primeros padres espirituales de un niño, son los primeros dioses, digo yo, de una criatura que llega al mundo. Y la idea es, obviamente, como familia, pues llegar a esos niveles de la eternidad unidos como familia. Porque así mismo es el Padre Creador. Él nos representa en la eternidad como revelando al hombre a Dios. Y Él a la vez es Dios revelando a Dios de la eternidad al hombre. Se ha dicho que Cristo Jesús es la manifestación del hombre perfecto en esta tierra. Y así es. Porque Él vino a revelar un Padre universal, amoroso, para sus criaturas mortales, nosotros. Y bien, haciendo ese paréntesis, por así decir, de la explicación de padres, me gustaría seguir hablando de esta personalidad, la Anafor, que ha hecho por nosotros. Y algo que Él ha hecho es, por ejemplo, aquellos que han leído la revelación. Allí el documento 72 nos habla de un gobierno de un planeta vecino. ¿Sí? ¿Quién autorizó eso realmente? Entonces dice allí que fue precisamente el Anaforge, este gran padre espiritual sobre la humanidad también, nos dio ese permiso, obviamente bajo las ordenanzas de los altísimos de la constelación. Dice allí, con el permiso del Anaforge y la aprobación de los altísimos de Edentia, estoy autorizado para escribir algunos aspectos de la vida social, moral y política de la raza humana más avanzada que vive en un planeta no muy alejado que pertenece al sistema de Satania. Es decir, un sistema se compone de 1000 mundos habitados. Como les decía en el comienzo, nuestro sistema está compuesto aún todavía por 609 mundos. Y dice aquí el libro Urantia, un gobierno de un planeta vecino, o sea, es cercano al nuestro.
Y dice aquí la revelación de que está prohibido realmente revelar la evolución de un planeta a otro. Está prohibido. Entonces me parece interesante que esta gran personalidad, la Anaforge, autorizó ese permiso. Es decir, alguien en este mundo hizo la petición. Es interesante. Recordemos también de que el príncipe planetario de este mundo es también Miguel, Cristo Miguel. Entonces, en mi opinión, en mi teoría, en mi opinión personal, podría decir de que él autorizó que se describiera el gobierno de esa nación, de ese mundo vecino al nuestro. Porque el príncipe planetario, a Dios gracias, es nuestro Padre Creador. Y él actúa también como un Padre. Él es nuestro Padre realmente del universo local de Nevadón. Pero también vive esa experiencia de príncipe en este mundo, en esta esfera. Él es el príncipe de la paz, es un príncipe espiritual, ¿no? Él decía, mi reino no es de este mundo. Pero no lo entendieron, la humanidad no entendió, no captó su mensaje. Y hoy en día el cristianismo ha desvirtuado su mensaje y desafortunadamente la gente le falta mucho por entender la vida de él. Pienso yo que cuando la humanidad comprenda realmente a profundidad quién era Jesús de Nazaret, diría yo que en ese momento la humanidad empezará a tener esos verdaderos cambios sociales, políticos, familiares. Bueno, un cambio total, ¿sí? Porque logro las etapas de luz y vida. Y bien, hablando de nuestro padre el Anaforge, él dio ese permiso. Y es de agradecer. Cuando uno en verdad se enamora de la creación, se enamora de lo espiritual, uno entiende y siente espiritualmente la gran importancia de transmitir estos mensajes a este mundo. Y de corazón agradezco a la Anaforge por eso. Todas las personalidades celestiales que se revelan con su nombre es porque tienen un contacto con la humanidad. Eso también lo deduzco. Y hay más de 20 personalidades que se revelan con su nombre. Es interesante. Aquellos que han leído la revelación saben que así es. Pero encontrar esos datos se requiere de un interés muy personal, un estudio real, e interesarse de corazón y hacerlo. Ahí es donde en verdad uno empieza a encontrar esos tesoros escondidos allí. Porque la revelación es como un mapa, a la vez como un... ¿Cómo se diría? Como un rompecabezas. Tienes que armarlo para entenderlo a profundidad. Porque en una parte dice algo, en otra parte dice otra y así. De lado a lado empiezan a lanzar cosas para la humanidad. Que aquellos pensantes que en verdad se dedican a querer entender y a unirse a esta misión espiritual, lo empiezan a ver. Y así es. Y la Anaforge ha hecho ese tipo de cosas. Otra cosa que ha hecho la Anaforge es, por ejemplo, cuando falleció Adán y Eva en esta tierra. La Anaforge autorizó que fuesen despertados estas personalidades al tercer día después de su muerte. Es interesante ver eso. Es como un padre a la espera de sus hijos. Me doy cuenta entonces de que cuando seremos despertados allá, Él estará allí también, en presencia nuestra. No solamente los ángeles guardianes, no solamente los portadores de vida, sino Él como soberano y Padre de nosotros. Me imagino que así será, no sé. Es una opinión muy personal. Y bueno, pues conocer de esta personalidad es algo grandioso. Es interesante en verdad enamorarse de verdad de los seres divinos, porque son los que conducen a la humanidad a puerto seguro espiritual. Y bueno, quería compartirles eso. Les agradezco muchísimo a aquellos que siguen mi canal. Bien, pueden compartirlo en sus redes sociales si quieren. Pueden compartirlo, pueden opinar. Y yo con gusto pues estaré al tanto de responder sus preguntas y aportar sus opiniones también. Les agradezco mucho. Que Dios Padre esté siempre con todos ustedes como siempre lo ha estado y que el Espíritu y la verdad los ilumine. Muchas gracias.